Iniciemos. Lo primero que tienen que hacer ustedes al resolver un circuito, naturalmente va a ser entender, digamos, cuál es la forma de onda de la señal de entrada. Viene a ser esto. Todo circuito está compuesto de tres partes, eso hemos hablado anteriormente. Entonces, miren, aquí vamos a tener las tres partes del circuito. ¿Listo? En nuestro caso, en electrónica de potencia, ¿cuáles son esas partes? Tendríamos esta parte, que es la fuente. ¿No es cierto? Puede ser DC o puede ser AC. Y si es AC, no siempre va a ser una C, no puede ser de este tipo. Luego, como estamos en electrónica de potencia y estamos viendo conversión de las formas de onda, básicamente, estamos viendo conversión de AC a DC, de DC a AC, y por ejemplo de AC a AC y de DC a DC. Entonces, aquí van a tener ustedes el conversor. Y por último, van a tener la carga. Como ustedes ven, la carga puede ser cualquier configuración que se puedan imaginar entre resistencias, inductancias y capacitancias. Cualquier configuración puede ser puramente resistivo, puede ser puramente inductivo, capacitivo y combinaciones que se puedan dar entre estas. El conversor puede ser en base a diodos, puede ser en base a tiristores, que es lo que más vamos a utilizar nosotros. Entonces, ven, tenemos nuestros conversores. Y la fuente ya sabemos. Una fuente de tensión en corriente directa o puede ser un generador de señales o una fuente de corriente alterna. Eso es lo que tiene. Muchos se confunden en el hecho, por ejemplo, hay un problema que vi, que pasa, y es el siguiente. Fíjense, por ejemplo, cuando se enviaba esta señal está aquí. Es lo que la fuente está enviando al conversor. ¿Y qué recibe la carga? Digamos, si es un rectificador de onda completa, la carga recibe esto. Entonces, fíjense, esta es una señal. Ahora, este otro, la carga, está recibiendo una señal, pero esa señal que está recibiendo es de la fuente. Y un problema que yo vi es que muchos dicen lo siguiente. Ah, mira, aquí mi fuente está enviando una señal y esta señal tiene este periodo y este periodo es T. Entonces, si T es el periodo que está enviando mi fuente, mi carga tiene que recibir el mismo periodo, dicen. Entonces, ese es uno de los problemas que se ha visto en los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes estén trabajando y quieran hacer el análisis de la carga, tienen que olvidarse de aquí hacia allá, básicamente tienen que olvidarse de todo. Una vez que ustedes tienen la forma de onda de la señal que está llegando a la carga, se tienen que olvidar de todo lo demás, porque con la forma de onda que ya tienen ahí descrita, pueden hacer absolutamente todos los cálculos. Y cuando se olvidan ustedes de esto, ya empiezan a analizar esto por sí solo. Y empiezan a hacer todos los cálculos que son pertinentes. Por ejemplo, primero dicen, empiezan a definir bien las cosas. Uno, definir bien el periodo. Y ahí cuando ya solo te presentan esta forma de onda, tú ya sabes que tu periodo, o que el periodo de la forma de onda, va de aquí a aquí. Entonces, eso es lo que sabes. Y eso es porque ya no tienes algo que te confunda, que es lo que he visto que sucede. Entonces, básicamente es como si ustedes tuviesen esto.
Y aquí tu forma de onda. Básicamente es eso. Y aquí ustedes analizan el circuito. Una vez que ustedes entienden eso, ya. Entonces, fíjense, aquí yo tengo tres partes. Como les dije. Fuente, el conversor y mi carga. Esto es lo que la fuente está enviando al conversor. ¿Dónde está lo que el conversor está enviando a mi carga? No tengo. Entonces, es lo primero que ustedes tienen que graficar o identificar. Entonces, si eso es lo primero que tienen que identificar, hagan la gráfica correspondiente. Entonces, ¿qué tendrían? Tendrían esto. Ahora aquí, ¿qué tensión corresponde? Esta. Porque es la tensión que va a mandar el conversor a la carga. Una vez que ya tienen eso, solo seguimos la teoría, nada más. Esta es teoría, muchachos. Aquí miren, estamos bajando las líneas. Ya. Fernando. ¿Y qué? Una consulta. El tiristor es un elemento que puede conducir la corriente en dos direcciones o solo conduce en una dirección. En una dirección, Inge. En una dirección. Entonces, ¿va a conducir en esta o en esta? ¿En cuál de las dos va a conducir? ¿Está en la verde o en la celeste? En la positiva, Inge. En la positiva. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, como están viendo, o sea, solo seguimos la teoría. Entonces, fíjense, en esta que está aquí, en toda esa, el tiristor no conduce. Entonces, directamente, esa es su forma de onda, a la salida. Gonzalo. Gonzalo, una consulta. Su compañero ya nos ha mencionado que en la parte verde o en la parte positiva, el tiristor conduce. La conducción se va a llevar a cabo, o sea, desde aquí hasta aquí, o depende de algo. Depende del ángulo o de la carga de las compuertas, como se dice. ¿Depende de qué? El ángulo, ¿no? El ángulo de disparo. Sí. Gracias. Entonces, como pueden ver, entonces sabemos que el tiristor, si bien va a conducir en la parte verde, pero depende, como dijimos, depende, o como dicen sus compañeros, depende del ángulo de disparo. Entonces, como va a depender del ángulo de disparo, aquí yo tengo dos opciones. Dos opciones. Y ahorita les explico. Ya. Entonces, vean, si yo dibujo, ¿qué voy a tener? Voy a tener esto. ¿Ven? Dentro de este mismo tramo, yo no tengo una curva continua para este medio periodo. No tengo. Miren, de aquí a aquí la curva no es continua. Entonces tengo dos tramos. Directamente tengo dos tramos. Entonces aquí se hace un doble análisis. No pueden hacer un análisis simple. Es un doble análisis. ¿Por qué se hace un doble análisis? Si fuera un diodo, con un análisis suficiente.
Pero al ser un tiristor, puede que el momento del disparo sea aquí, o puede que el momento del disparo sea aquí. Fíjense. Entonces, en cualquiera de esas dos partes se puede efectuar el disparo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Entonces, ¿qué decimos? Copiemos esto. Primer análisis. En el primer análisis vamos a hacer prevalecer cuando el disparo es aquí. Entonces, dibujan. Y vendríamos de aquí, ahí y ahí. Entonces, ¿ven? Ese es nuestro primer análisis. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces dicen, valor promedio. El valor promedio, que sería la tensión DC, 1 sobre T, integral desde 0 hasta T, de la tensión por el diferencial de tiempo. Definen el periodo. Tienen que dibujarlo y dicen, va de ahí a ahí. Ese es el periodo completo. Una vez que ya han definido el periodo, entonces reemplazan sus datos. Tensión DC igual a 1 sobre T. T ya viene a ser un dato, ya tienen el periodo de 0 a T. Pero fíjense, aquí, para reemplazar la función, no tenemos una ecuación. Y no tenemos una ecuación justamente porque, en primer lugar, nuestra forma de onda es a tramos. ¿Cuántos tramos tenemos en nuestra forma de onda? Gabriela, ¿cuántos tramos hay en nuestra forma de onda? 3, ingeniero. ¿3? 4. 4. Contemos. 1, el que va de aquí a aquí. 2, el que va de aquí a aquí. 3, el que va de aquí a aquí. Y 4, el que va de ahí a ahí. ¿Ven? Son 4 tramos. Cada tramo tiene su propia curva. Y obviamente los tramos que yo estoy definiendo son dentro de los límites del periodo y también son para curvas continuas. Fíjense, el tramo 1, en todo el tramo 1 la curva es continua. Ya no hay saltos, no hay nada. En el tramo 2 lo mismo, en el tramo 3 lo mismo y en el tramo 4 lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Divido. Entonces, esto voy a tener un T1, voy a tener un T2 y voy a tener un T3. ¿Ven? Y aquí tengo un T0 que es igual a 0. Entonces, esto, fíjense, lo voy a dividir. 1 sobre T, integral desde 0 hasta T1. En ese tramo, ¿cuánto vale? 0. Más integral desde T1 hasta T2 es el tramo 2. Ahí, por ejemplo, ¿cuánto vale? Miren, aquí teníamos 10 y aquí tenemos 4. 10 entre 4 a 2.5. Entonces, fíjense, la ecuación de esta recta, si lo ponemos en términos de y x, para que sea más cómodo, vendría a ser 10 entre 4 por x. Y ya si quieren pasarlo a términos de tensión y tiempo, sería tensión de salida igual a 10 entre 4 por t.
Entonces aquí yo ya tengo la ecuación. Entonces la tensión en la carga, que es B sub O, vendría a ser B sub O es igual a 10 entre 4 por T. Pero dentro de esos tramos, para T mayor o igual a T1 y menor o igual a T2. Directamente aquí pondríamos 10 entre 4 por T, diferencial de tiempo, más integral del T2. No, aquí nos hemos saltado un tramo. Aquí es T2, aquí es T3 y aquí es T4. Ahora sí. Luego de T2 a T3, ¿qué tenemos? En la parte de aquí. Esa parte de ahí, ¿cuánto vale? Según el ejercicio, vale 5. Fíjense. Entonces, 5. Tendríamos 5 diferencial de T más integral desde T3 hasta T4 y de T3 a T4, que es toda esta parte de aquí, vale 0. Diferencial de T. Listo. Entonces ya reduciendo esto, ¿qué tenemos? Esto 0 y este de aquí también 0. Entonces tensión de C, 1 sobre T, ese valor se mantiene. Integral desde T1 hasta T2 y es entre 4 a 2,5 por T por diferencial de T más integral de T2 a T3 por 5 diferencial de T. Juan Carlos, Se generó. en todo lo que yo estoy encerrando, ¿dónde está el ángulo de disparo o tiempo de disparo? Señor, ¿cuánto es ahorita yo no tengo el enunciado, pero ¿cuánto es el porcentaje más o menos que quiere más o menos o sacar del voltaje de corriente directa máximo que necesita? Es dependiendo de eso. No, directamente es global, para cualquier porcentaje y cualquier ángulo de disparo. En la integral reconozca dónde está el ángulo de disparo o tiempo de disparo. ¿Cuál es? Bueno, en este caso sería T1. Listo. Gracias, Juan Carlos. Entonces, como pueden ver, aquí arriba ya estaba eso. Miren, yo he especificado el momento en el que voy a realizar el disparo. Y eso es T1. Entonces, fíjense, aquí en mi integral, lo vamos a poner en este color. T2 es dato. T3 también es dato. En cambio, T1 es un parámetro que se puede variar. T1 representa el momento exacto en donde se va a efectuar el disparo del tiristor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí, cuando ustedes resuelvan la integral, van a tener la tensión DC en función de T1. Eso es lo que van a tener. ¿Y T1 entre qué valores puede variar? Entre T0 y T2.
Entre esos valores puede variar T1. Fíjense, aquí se ve claramente eso. Miren, T1 puede tomar igual a 0 o puede tomar igual a 4 segundos. Entonces, entre 0 y 4 puede variar. Entonces, eso se pone aquí. Entonces, se dice T1 mayor o igual a 0 o menor o igual a 4 segundos. Ahora, esta integral que está aquí, esta de aquí, la integral, si ustedes gustan, pueden hacerlo a mano. Yo no tengo ningún inconveniente. Pero si no les alcanza el tiempo, ahí está el problema. Entonces, sí o sí, tienen que primero utilizar programas para poder resolver las integrales y ya obviar eso. Por ejemplo, entonces ya, para que yo acepte los resultados, ¿no es cierto? Para que yo acepte los resultados, vamos a plantear la integral. O sea, la integral que ustedes van a meter en su programa de cálculo o lo que sea, la vamos a plantear. Entonces, por ejemplo, veamos. T1, primero, el periodo. El periodo, a ver, ¿dónde está? Aquí. Fíjense, el periodo vale 10. Aquí se puede ver eso. Aquí abajo se podía, así también. Aquí se puede ver, el periodo es igual a 10. Entonces, aquí ponemos T igual a 10. Entonces, directamente en nuestra integral ponemos 1 entre 10. Integral, ya no le voy a poner T1, le puedo poner T. O le puedo poner TD, tiempo de disparo. T2, ¿cuánto vale T2? T2 es este punto. Vale 4. Muy bien. 4. 2,5 por T por diferencial de T. Más integral desde 4 hasta T3. ¿Dónde está T3? Ah, ya me pasé de una. Este de aquí es T3. T3 vale 5. Muy bien. Desde 4 hasta 5 para 5 diferencial de T. Fíjense, ahora, yo aquí tengo ya la integral bien planteada. Eso es una integral bien planteada. Se ha definido las funciones dentro de la integral, se han reemplazado. Si de ahí ustedes me hacen aparecer esto, tensión DC igual a, yo qué sé, 3.8 por T cuadrado más 5T más 3. Si ustedes plantean de esta forma la integral y hacen aparecer directo ese resultado, así directo, está perfecto, yo no me opongo. Pero si ustedes me escriben esto, y desde aquí hacen aparecer este resultado, eso no vale. Porque ahí o han copiado o han copiado. O alguien se los ha resuelto el examen, así de sencillo. Y fíjense, plantear la integral no te toma mucho tiempo. Fíjense cuántas líneas son. Incluso esta línea está repetida. Entonces, no es mucho plantear la integral. Entender la electrónica tampoco es mucho. Entender el comportamiento de las señales desde la fuente hasta los bornes de lo que se representaría como nuestra carga. Entonces, eso es electrónica. Entonces, electrónica es entender el comportamiento de la señal desde la fuente hasta la carga, saber qué tipo de señal está llevando a la carga, con qué características, y esa misma señal expresarlo como una integral para poder hallar una tensión DC, plantear la integral, una vez que la integral está bien planteada, introducirla en algún programa
y que te entregue el resultado. Entonces, como pueden ver, todo eso es válido. Entonces, de esa forma ustedes tienen que aprender a ganar tiempo. Por ahora vamos a quedar aquí. Entonces, directamente nos vemos la próxima clase.